Me lo tenían que activar ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por la invitación. Soy nicaragüense, llevo 33 años en España y tengo con el Papa Francisco, pues especialmente dos coincidencias importantes para mí. Una, el que somos latinoamericanos y otra en la espiritualidad ignaciana. Él es jesuita y mi congregación también tiene una espiritualidad ignaciana. Así que le tengo un cariño enorme, lo cual no quiere decir que no le haya tenido también cariño a los otros papas, ¿verdad? Por supuesto. Y voy a intentar compartir con ustedes este ratito cómo veo yo el tema de los haters en esta era digital en relación con el tema religioso y concretamente con el tema del Papa Francisco. Puedo casi decir que tengo un doctorado en haters porque los recibo a milles. O sea, cada día no hay un día en el que yo no tenga algún hater. Así que bueno, ¿me permiten que les pueda compartir la presentación, por favor? Me tienen que autorizar y hacerme coanfitriona para poder. Ya, muchas gracias. Bueno, ¿se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Voy a ver si quito la barra que me molesta a mí, pero bueno, veo que siempre tengo ese problema. Vale. Entonces, yo simplemente quiero que nos situemos en los avances, primero, el contexto, ¿verdad? De los avances tecnológicos que se han ido produciendo en los tres últimos papas, durante el pontificado de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del Papa Francisco. Perdonadme, pero es que me molestan las caras en el sentido de que vaya, un momento, ahora, ahora sí, vale, perfecto. Entonces, ya con Juan Pablo II empezó este desarrollo tecnológico gigante y muchos de ustedes seguramente fueron testigos de ello, porque yo misma no lo recuerdo todo, pero sí el final de Juan Pablo II, cuando aparecen los primeros ordenadores personales, las laptops, cuando se generaliza el Internet en las casas en el año 90, cuando aparecen los primeros teléfonos móviles con el Motorola y el famoso Nokia, eran unos ladrillos tremendos, cuando pasamos de un Internet solo a base de códigos a un Internet ya como conocemos hoy, que es el World Wide Web, ¿verdad? Creado por Tim Berners. Luego en el ámbito de la medicina hubo muchos avances y la globalización de la economía, pero principalmente la aparición de las primeras redes sociales. Six Degree aparece en el año 97. En el 2003 está el famoso MySpace, que seguro que ustedes muchos lo habrán utilizado. Y en el 2004 surge Facebook. El Papa Francisco tuvo un gran problema, ¿verdad? Que fue el Parkinson, que le comenzó en el año 91, y el gran caso de pederastia del caso Marcial Maciel, que explotó en los últimos años de su pontificado y por el cual muchos lo han criticado. Luego surgió el primer caso grande de pederastia en una archidiócesis de Boston, ¿no? El archidiócesis de Boston. Esto va preparando un terreno, creo yo, que luego ya todos vamos a conocer. Eh, Luego tenemos que con Benedicto XVI tenemos los primeros escándalos de pederastia, ya después del caso de Maciel y de la Archidiócesis de Boston, empiezan ahí en el año 2000 más o menos. Y el auge de las redes sociales, 2004 Facebook, 2005 YouTube, 2006 Twitter y así sucesivamente Instagram, TikTok, Snapchat,
LinkedIn, todas las redes sociales que hoy conocemos. Aparece en el 2007 el primer teléfono inteligente, que sería el iPhone, aunque hubo otros intentos anteriores, ¿verdad? Y surge la nube, la computarización en la nube, con la nube de Google, la nube de Microsoft, de IBM y la nube de Apple, la nube de iCloud. La fibra óptica, aparece el iPad, junto con el iPad, el Samsung Galaxy Tab, y luego en la medicina se llega a unos avances tremendos en imágenes médicas muy elaboradas, en los dispositivos que tenemos como para medir todo el rendimiento del deporte, la saturación de oxígeno, son ya Internet en la mano de cada uno, al alcance casi de cualquiera, ¿verdad? Las energías renovables, como la energía solar, la energía eólica, la impresión en 3D, por ejemplo, también, ¿verdad? Y en 2012, como habíamos visto en el vídeo, se crea el Twitter de Pontifex, el primer papa que tiene Twitter. Fue el 12 de diciembre a las 12 de la mañana del año 2012. Entonces, el Día de la Virgen de Guadalupe no es casual. Yo lo recuerdo perfectísimamente, la emoción que a mí me causó esta creación del Twitter del Papa. Y sin embargo, esto fue en diciembre y en febrero, perdón, de 2013, a los pocos meses, el Papa renunció. Entonces él se queda ahí a las puertas, ¿verdad? De un mundo que se le avecina al Papa siguiente, que va a ser ya preparado, como pueden ver, con los dos anteriores. Esto va en aumento. Por un lado, los escándalos de pederastia, por otro lado, el auge de redes sociales, el Internet que se desarrolla, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con el Papa Francisco en el año 2014, él crea el Vaticano, el Instagram de Franciscus. Curiosamente, no se llama como el de Twitter Pontifex. Esto es un dato curioso. Es un cambio. Para mí es un cambio, un señal de cambio de mentalidad, ¿no? Pontifex es el puente entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y Franciscus es como el nombre que él adopta como algo ya más humano. Es un cambio interesante, ¿no? Con Francisco continúa todo el auge, el desarrollo tecnológico de la domótica, los primeros relojes inteligentes, las primeras gafas de Facebook, las Oculus. El iPhone empieza a tener reconocimiento dactilar, luego con el tiempo pasa a tener reconocimiento facial, aparecen las criptomonedas, los primeros vehículos eléctricos, los primeros vehículos autónomos, los programas informáticos en la nube, como la parte de Adobe Creative Cloud, como el mismo Microsoft 365, y casi ya recientemente, ya a finales de 2022, se generaliza en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Esto es un cambio radical del mundo. Es decir, nosotros lo hemos ido viviendo y nos parece lo más normal del mundo. Pero recordemos los papas, incluso antes del Papa Juan Pablo II, a los que medían las palabras. No, el Papa era casi magisterio de la Iglesia, cualquier cosa que dijera. Y entonces era milimétrico su discurso, pensado, reposado. Como Juan Pablo II empezó ya también incluso a ser más espontáneo, Benedicto XVI, quizás por su carácter y por ser el gran teólogo un poco menos, pero ya con Francisco hay un cambio total. No solamente influye los cambios tecnológicos, obviamente, pero influyen, sobre todo el tema de Internet, las redes sociales, la inteligencia artificial, sino también el cambio de mentalidad. La mentalidad de un latinoamericano, el primer papa latinoamericano, después de muchos papas italianos, exceptuando ya los últimos tres, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, pero un cambio radical. Sin embargo,
en los mensajes de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, no es que haya grandes cambios en cuanto a las temáticas, sino a los enfoques. Eh, Estos son los mensajes de Juan Pablo II, como pueden ver: verdad, libertad, paz, evangelización, promoción de la justicia. Incluso uno, el último, ya habla de cultura del encuentro, que no habríamos dicho jamás que la palabra cultura del encuentro fuera, no fuera propia de Francisco. Y sin embargo, Juan Pablo II ya emplea la palabra cultura del encuentro. Es más, el mismo Juan Pablo II ya habla de Internet como un nuevo foro para la proclamación del Evangelio y como un nuevo campo de evangelización. De hecho, hay un cambio de paradigma en la comprensión de lo que es el Internet como evangelización, como lugar de evangelización, en los tres papas. O sea, Juan Pablo II habla de Internet como un campo de evangelización. El Papa Benedicto ya lo considera y acuña el término continente digital. Y hoy con Francisco, la palabra continente digital no se ha vuelto a emplear, porque da la impresión de que en ese continente viven unos y nosotros somos otros, cuando en realidad somos los mismos. Los que estamos en el continente digital somos los mismos que estamos en la vida presencial. Entonces, ese ya se ha evitado. Él ha hablado de calles digitales, ha hablado de cultura del encuentro, igual que el Papa Juan Pablo II, ha hablado de evangelización en Internet, todo eso sí, pero ya hay un concepto, hay unos pasos diferentes. Papa Juan Pablo II hablaba de nueva evangelización, del nuevo aerópago del tiempo moderno. Internet lo llama como el nuevo aerópago del tiempo moderno. En cambio, Benedicto habla de continente digital y Francisco ya rompe con todo eso. Pero los temas de las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales siguen siendo muy parecidos. Es verdad que Juan Pablo II, si se fijan ustedes bien, insiste mucho en la evangelización, en la verdad y la justicia. Benedicto insiste mucho más en la verdad, verdad y paz, en la educación, en la cultura del respeto, el diálogo y amistad. Al final eso viene a ser también cultura del encuentro. Pastoral en el mundo digital, la verdad, la evangelización, la verdad. Y Francisco vuelve a recoger el término de cultura del encuentro e insiste mucho en los primeros años en la cultura del encuentro. Luego pasa a hablar mucho de la verdad y de la paz, pero menos que Papa Benedicto. Habla de la comunión, de la escucha, y finalmente de la inteligencia artificial. Bueno, yo he hecho aquí un pequeño recuento de cuántas veces toca el tema cada uno de ellos. Verdad y libertad, evangelización, promoción de la paz, cultura del encuentro, pastoral digital, educación, esperanza y confianza, comunión, escuchar, comunicación humana. Y con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que hay una continuidad lógica y normal en cuanto a que los tiempos han cambiado, va evolucionando, pero se sigue tocando los mismos valores, las mismas realidades y conforme al tiempo, adaptadas al tiempo, los mismos valores, pero adaptados al tiempo. Pero no hay un cambio significativo en cuanto al enfoque de las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones Sociales. Simplemente Benedicto hace más énfasis en la verdad, Juan Pablo II en la evangelización y Francisco quizás en esa comunicación más humana, cultura del encuentro, esperanza, comunión, escuchar, etcétera. No, no hay motivos en este sentido de criticar a ninguno de ellos, ¿verdad? Sin embargo, no es verdad que no ha habido críticas a los anteriores papas a Francisco, aunque sí es verdad que nunca como al Papa Francisco. O sea, ya en tiempos de Juan Pablo II, pero recordemos el contexto tecnológico, no hay redes sociales, Internet apenas empieza y además el Papa todavía no es tan espontáneo ni tiene la voz, está todo como más calibrado y más medido. Pero hay críticas a Juan Pablo II, o sea, críticas en cuanto a las personas teólogas, algunos obispos,
y los medios de comunicación sobre todo. Algunos teólogos más tirando a la teología de la liberación, que él tanto dio caña, ¿no? Y algunos medios de comunicación. ¿Y le critican qué? Le critican su posición conservadora en moral sexual, el control de la natalidad, el celibato clerical y la ordenación de las mujeres. Le critican, y creo que sobre todo es lo que más le critican, es el manejo de escándalos de abuso sexual, especialmente el caso de Maciel. Y luego también le critican la relación con otras religiones y minorías. Y curiosamente, el Papa sí que era ecuménico, sí que tenía una cierta relación, pero se le critica una postura de superioridad frente a otras religiones, sobre todo al judaísmo y al islam, a pesar de que él fue el que dijo que los judíos eran nuestros hermanos mayores en la fe. O sea que ha habido críticas. Y también se le critica el trato a personas del colectivo LGTB, le consideran insensible a la diversidad religiosa y cultural y finalmente sus posturas políticas. Fue un gran luchador contra el comunismo, se le debe en parte la caída del muro de Berlín, todo el tema de la Guerra Fría, ¿verdad? Y eso se lo critica ¿quién? Pues el otro sector. Las críticas en este momento se expresaban de manera más discreta dentro de la iglesia. Era muy discreto y respetuoso. Y muy rara vez una crítica de dentro de la iglesia se hacía de manera directa y pública. Había como un respeto muy grande hacia la figura del Papa. Eran más por eso los medios de comunicación y algunos teólogos, no tanto cardenales y obispos. ¿Vale? Esa es una diferencia muy importante. En caso de Benedicto XVI, también tuvo muchas críticas. De acuerdo que desde, aquí sí ya me acuerdo yo, desde que fue nombrado papa, ya empezaron a criticarle en la prensa porque venía del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la mano de hierro, Ratzinger, era la fama que tenía, ¿no? Le critican también sus posiciones teológicas y morales sobre los mismos temas, moral sexual, celibato, anticonceptivos, ordenación de mujeres, etc. Los escándalos de abusos sexuales se han agravado y aumentado y se le critica muy duro el manejo que lleva de estos casos, pero muy fuerte. Aquí dicen algunos que este es uno de los motivos por los que el Papa renunció. Nunca lo sabremos porque no lo dijo, ¿verdad? Pero muchos piensan que este fue uno de los principales motivos. Eh, Se le critica también de relaciones y comentarios controvertidos, con otras religiones, ¿verdad? Como insensibles o inoportunos. Quizás no es que lo fuera, sino que sencillamente tenía una mentalidad alemana, una mentalidad alemana me refiero que normalmente la gente del norte de Europa suele ser gente más fría, que puede parecer más insensible y luego sus posturas políticas y sociales, como que no traté demasiado los temas de la pobreza, la migración, la globalización y el medio ambiente. En el caso del Papa Benedicto, sí que empezó a haber algunos cardenales que le empezaron a criticar más o menos en público, pero nunca con irrespeto, nunca con insultos y nunca dejando su adhesión a Pedro, ¿no? Al papado. Uno de ellos es el cardenal Walter Casper, que le criticó en temas de teología moral y de eclesiología. Otro fue el cardenal Carlo María Martínez, que le criticó también en teología moral, en pastoral y en la gobernanza de la iglesia. Y otro es el cardenal Gottfried Daniels, que le criticó en bioética y moral sexual. Y luego uno alemán que también le criticó en moral y pastoral. Estos son algunos, es decir, los primeros, pero se hacen con muchísima discreción, con mucha delicadeza y con mucho respeto. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo con el Papa Francisco.
Papa Francisco, obviamente. Aquí, primero de todo, decir que Papa Francisco tiene de entrada mucha diferencia con respecto a los anteriores. Es no europeo, latinoamericano, con lo cual ya es una idiosincrasia completamente distinta. Yo recuerdo, ahora hace poco estuve 4 días en Colombia y cuando volví de Colombia me encontré en el aeropuerto con un problema del vuelo y la gente se desesperó. La mala educación, las maneras de hablar, tanto de azafatas como de personas, como de los pasajeros, como de todos, a mí me hizo pensar mucho. Digo, vengo de un país donde la educación es que es tremenda, o sea, la educación, el respeto, el trato. Ahora como estaba presentando eh, Eugenia, creo que se llama, ahora no me acuerdo, una delicadeza que tenemos en Latinoamérica, que bueno, yo ya he perdido un poco, ¿verdad? Pero que eso se nota, la cercanía, la humanidad, la delicadeza, la educación, Europa no la tiene, seamos realistas. O sea, es una realidad que la vives y la sientes más, sobre todo cuando estás viajando a uno y al otro lado del mundo. Bueno, entonces, es curioso que a lo largo de la historia, de los 266 papas, solo 54 son no italianos. El primero fue Pedro y los 3 últimos tampoco han sido italianos, pero eran europeos, excepto el Papa Francisco. Llevábamos muchos siglos que no teníamos un papa no europeo. Y esto es importante. ¿eh? Eh, Queramos o no, esto está igual en la sociedad que dentro de la iglesia. Entonces, el enfoque del Papa Francisco cambia totalmente respecto a algunos temas, como el tema de la moral sexual y la familia, y no rompe con la doctrina, que es lo que le acusan muchos, no lo rompe, va al meollo del Evangelio. Los abusos sexuales de la iglesia los castiga y lleva bueno, el protocolo es durísimo en estos momentos, aunque sigue siendo mejorable. Se preocupa por la ecología y el cambio climático como ningún otro papa ha habido. Sus relaciones con otras confesiones religiosas y con el diálogo ecuménico es exquisita, o sea, ha hecho unos esfuerzos tremendos, de manera que incluso en el sínodo invitó a 12 de la iglesia oriental y a algunos que no eran católicos, ni siquiera de la iglesia oriental, sino que no eran católicos, de otras confesiones. Esto se ha criticado muchísimo. ¿Qué tienen que venir a decirnos? Cuestiones económicas y sociales, ha limpiado la banca vaticana, ha puesto unas normas tremendas en el uso del dinero dentro del Vaticano, esto además me consta muchísimo, y todo el problema de la limpieza económica, pues le ha llevado también, queramos que no, a tener detractores. Estos son algunos de los temas. Por supuesto, fiducia supplicans ya es el remate, ¿no? El remate reciente. Y bueno, ¿quiénes lo han criticado? Bueno, lo han criticado laicos, pueblo en general, conservadores dentro de la iglesia, y lo han hecho principalmente sobre el tema de moral sexual, del divorcio, de la comunión de los divorciados, la atención pastoral a las comunidades de homosexuales, la bendición de las parejas irregulares, pero lo han criticado también jerarquía eclesiástica. Y esto sí que es la primera vez que lo veo, la crítica en el sentido de insulto, de llegar a rayar al insulto, ¿vale? De llamarle hereje, de llamarle masón, de llamarle comunista, de decirle que no es papa. Esto es la primera vez. Como una falta de respeto y una falta de todo, la verdad es que de todo, que no vemos en los anteriores papas. Luego los medios de comunicación en general han sido favorables a él, así como con Ratzinger no, con Bergoglio sí, han sido más favorables a él, pero ha surgido un sector en la prensa católica especialmente que no es nada favorable, sino que son altavoces de aquellos miembros de la jerarquía que sí están criticando duramente al Papa Francisco. Y luego dentro de los políticos y líderes de opinión, la verdad es que los que le han criticado son más bien dictadores, terroristas
y personas que no tienen ningún valor desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico ante el resto de los políticos. Por tanto, no es de preocupar, ¿verdad? No es de preocupar entre comillas, ¿verdad? Bien, ¿quiénes? ¿Qué miembros de la jerarquía? Bueno, no voy a hacer un listado exhaustivo, igual que nada de todo lo que diga es exhaustivo, simplemente algunos ejemplos que todos conocemos, que no estoy desvelando ningún secreto, ¿no? Cardenal Burke, ya lo sabemos de sobra, sobre todo con el tema de los divorciados y de la bendición y de la moral sexual. Cardenal Müller también en el tema, en los mismos temas, ¿verdad? Luego el cardenal Walter Brandmüller, que también incluso ha criticado prácticas pastorales y el liderazgo que el Papa Francisco tiene dentro de la Iglesia. Y algunos obispos, este solo es un ejemplo, pero son más, ¿no? Que critican sus acciones, sus enseñanzas, la liturgia, la eclesiología. Se critica que dentro del Vaticano se haya permitido que el grupo de jóvenes de Jacuna cante con la guitarra, por ejemplo. Esto es un delito. Se critica temas de la concepción de la Iglesia desde un punto de vista sinodal, que es una cuestión de la historia de la Iglesia. Desde sus orígenes la Iglesia fue sinodal, el Concilio Vaticano II ha pedido volver a la sinodalidad, pero se critica, o sea, no están de acuerdo, ¿no? Se critica el tema de la bendición de parejas irregulares con muchísimo más ahínco, o sea que también ya está más que aclarada. La verdad es que si ustedes se fijan en todas estas críticas, no hay ni una que sea realmente un distanciamiento con la doctrina de la Iglesia de los siglos anteriores. No hay ni una, si se miran bien. Sin embargo, no gusta el enfoque que él está haciendo. Y eso es quizás un problema de que, más bien, de que el Papa está escuchando a todos, de que el Papa está actualizando el Evangelio al mundo de hoy y, y queriendo que se viva lo que se dijo en el Concilio Vaticano II. Yo creo que estas son las tres razones principales. Lo que pasa es que esas no las pueden decir, tienen que decir que es problema de doctrina. Bien, aquí tienen algunos ejemplos, solo ejemplos y a modo de ejemplo, de titulares en los que hay momentos en los que un papa debe ser desobedecido. Cuando se ha oído a un cardenal decir en público y en un titular, en una entrevista pública, que se debe desobedecer al papa? Jamás. El cardenal Burke también dijo, bueno, este es un titular muy manipulable, ¿no? Se quedará sin piso y sin sueldo. Papa peronista, se le ha llamado, que no acepta críticas, que echa del Vaticano al cardenal conservador. Esto es una fake news en toda regla, porque se está manipulando la realidad. Si uno estudia realmente el caso, nada que ver con que sea un castigo. Llevaba años cobrando del Vaticano y ocupando un piso cuando él ya no era ningún oficial del Vaticano. Y tenía además un montón de cosas. Es decir, no es ni siquiera el titular correcto, ¿vale? Y luego las declaraciones del cardenal Burke. Debemos resistir a los que en la Iglesia presentan falsas enseñanzas sobre el matrimonio y los sacramentos, una indirecta clara al Papa Francisco. Cardenal Müller llama hereje al Papa en una entrevista que luego fue borrada. Esto es lo más grave que yo creo que hemos visto, que un cardenal llame hereje a un Papa. En los últimos siglos no lo habíamos visto. Desde el Concilio Vaticano II hasta hoy no lo habíamos visto. Y sobre todo sabiendo que no es una herejía, o sea, que no es real, porque en otros casos de la historia de la Iglesia sí que es verdad que ha pasado, que hemos tenido herejías, ¿verdad? Pero en este caso no es real. Luego el cardenal desafía la regla del Papa y genera revuelo en el Vaticano con sus críticas en pleno sínodo, o sea, participando del sínodo y sin embargo dando entrevistas que uno que estaba en el sínodo, yo que estaba en el sínodo, decía, a ver, este señor realmente está en el mismo sínodo que yo o en otro, porque yo no estoy viendo nada de esto. Müller dice que el Papa está rodeado de un círculo mágico sin preparación teológica. Esto es un insulto
a todos los miembros del dicasterio de la doctrina de la fe, además de un insulto al Papa, ¿no? Luego, los 6 cardenales haters del Papa al descubierto, ¿no? Bueno, en fin, hay muchísimas. Estos solo son algunas, hay muchísimas. Esto es como, da como para hacer una tesis doctoral, ¿no? Los cardenales rebeldes y los teólogos del Vaticano que acusan al Papa de hereje. Esto, como digo, no se había visto. Bien, entonces, ¿qué hay de la comunicación de Francisco en este contexto que acabamos de ver? Todo esto que acabamos de ver, ¿qué hace el Papa Francisco? ¿Cómo lo vive, no? Bueno, yo creo que es bueno recordar las circunstancias, ¿no? La primera circunstancia, que la he insistido, es que es un Papa latinoamericano. Segunda, la situación de la Iglesia ante los abusos sexuales que explotó en el pontificado de él, a finales ya del Papa Benedicto, pero ya lo ha recogido él. Los cambios sociales importantes, las guerras, las migraciones, los cambios climáticos que se han agravado todos son cambios muy fuertes. Los avances de las redes sociales, con todo lo que significa, ¿verdad? Que lo vamos a ver luego. El auge de la inteligencia artificial, todo lo que es el proyecto de la sinodalidad, de escuchar a todos. Su idea, que ha molestado a muchos, creo que más de lo que somos conscientes, de que en la iglesia cabemos todos, todos, todos. Su frase que es la de este año pasado, la que ha repetido más. El primer papa que ofrece ruedas de prensa en directo en el avión con una conversación espontánea, el primer papa que da entrevistas a muchos periodistas no católicos, incluso eh, en televisión, entrevistas para la televisión y en directo, el lenguaje propio del Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, los temas ya los hemos visto, los temas y el enfoque de él los conocemos. La comunión para los divorciados vueltos a casar ha sido uno de los temas que le ha dado muchos quebraderos de cabeza. La protección de la casa común y la ecología integral, sobre todo con todo ese movimiento de negacionista que hay en Estados Unidos y en algunos sectores de Latinoamérica y Europa. El enfoque pastoral y misericordioso, esto ha molestado a muchos cuando Jesús realmente es lo que hacía, ¿no? El diálogo interreligioso y las relaciones ecuménicas también. Estos son una lista solo de algunas de las entrevistas que él ha concedido en televisión, lo cual es de admirar. Es la primera vez. O sea, así como cuando surgió la radio con Marconi fue la primera vez que se oye al Papa por la radio, ahora no solo se le oye, sino que se le ve y además sin papeles. Es decir, entrevistas a veces en directo. Muchas de ellas son grabadas, pero otras no. Entonces, ¿qué características tiene la comunicación del Papa Francisco? Ante todo es auténtica, tiene una gran preocupación por los menos privilegiados y una conexión importante con personas diferentes, diferentes de su religión, diferentes de su ideología, diferentes de su visión, de su enfoque, personas distintas a él, personas incluso distintas a la iglesia y quiere escuchar a todos. Entonces, ese sería como el resumen, pero ¿qué hace? Utiliza un lenguaje sencillo, pone mucho énfasis en la misericordia y la compasión, que lo sabemos de sobra, tiene una preocupación grande por estos problemas sociales y ambientales, tiene una gran apertura al diálogo y a la escucha y la utilización de las redes sociales y los medios de comunicación a través del Twitter, a través del Instagram y a través del canal de YouTube que transmite en directo todos los eventos del Papa y que además tiene todo el dicasterio para la comunicación que está detrás y ayuda, ¿no? En el que continuamente en todos los canales del Papa se difunden los mensajes siempre de esperanza, siempre de inspiración y siempre de solidaridad. Y también de llamada a la conversión, aunque eso no lo destaquen los medios, ¿no? Entonces, todo esto ha atraído a muchos haters también en las redes sociales. Ya no hablamos de los cardenales y obispos que estén en contra de él, sino de medios de comunicación católicos y de personas fieles a la Iglesia Católica, supuestamente, ¿verdad? Que son haters reales contra el Papa Francisco en las redes sociales. Entonces, para entender esto, vamos a ver solo 3 cosas muy rápidamente. Uno, la existencia de fábricas de troll. Las fábricas de troll son una realidad casi desde el surgimiento de Facebook, porque
Zuckerberg casi que creó Facebook como máquina de troll. Si ustedes han visto la película, lo entenderán más rápidamente, ¿no? Las fábricas de troll las están contratando partidos políticos, instituciones y personas del mundo oscuro, digamos, ¿no? Es una guerra muy fea y muy sucia. No tengo ninguna certeza de que en el mundo católico se esté contratando fábricas de troll. No lo tengo, porque no he hecho un estudio, pero no sería extraño que hubiese fábricas de troll. Por la misma experiencia mía en Twitter, el comportamiento que a veces tienen con algunos temas se parece muchísimo a lo que son las fábricas de trolls. Entonces, no me sorprendería, aunque digo que no lo puedo afirmar ni demostrar, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hacen las fábricas de troll? Las fábricas de troll lo que hacen es utilizar estrategias para manipular la opinión en las redes sociales. Ese es el objetivo. Entonces, influir en la opinión pública y propagar fake news en todo sentido. Luego, el impacto en la percepción pública lo quieren cambiar. Entonces, lo que hacen es multiplicar cuentas que son falsas. A lo mejor una única persona lleva 20 cuentas y parece que son 20 personas con nombres que son irreales, que son números, que son palabras generales, nunca el nombre propio. Y utilizan métodos y herramientas utilizados para identificar y rastrear las actividades de los trolls. Se puede utilizar, ¿vale? Y se puede también descubrir cuáles son las motivaciones de los trolls, que a veces es en política, a veces es en ideología, es decir, es muy común. Hay muchos estudios que hablan sobre los trolls, de la existencia, se ha constatado, sobre todo en el tema de Rusia y de Estados Unidos en las elecciones, pero en general, o sea, son estudios generales, ¿no? ¿Qué hacen? Utilizan las fake news. ¿Cómo se consigue una fake news? Las fake news eligen el tema, que puede ser religioso o puede ser de cualquier otra, manipulan la información en base a la realidad, o sea, toman los hechos reales, los sacan de contexto, los examinan o los minimizan y inventan algo complementario que es falso. Y tenemos una fake news, así de simple. Esto lo que hacen es redactar artículos, redactar posts para las redes sociales, crear imágenes manipuladas, editar vídeos, crear una batería de contenidos que van a distribuir después en las redes sociales y van a colocarlos en sitios web con unos sesgos cognitivos y emocionales humanos. Es decir, utiliza nuestra emotividad, utilizan nuestros conocimientos, nuestras vulnerabilidades para colocarnos las fake news. Y de esa manera tenemos titulares sensacionalistas, explotación de miedos o prejuicios que la gente ya de por sí tiene, como pasó con las vacunas famosas, y la confirmación de sesgos. Luego van monitoreando todo esto, las reacciones, los comentarios, y ajustan la estrategia y crean nuevo contenido. Haters, otra realidad distinta a lo que son los trolls. Los haters están estudiados por psicólogos, por psiquiatras, están estudiados. Son personas, los estudios los tienen aquí, ¿vale? Personas con baja autoestima o que se aburren, a veces son jovencitos que se aburren, suelen tener envidia y resentimiento, una necesidad de atención y de validación, que quieren que les hagan caso, que tener un grupo que les reconozca. Suelen ser personas con una falta de empatía que raya en lo enfermizo, ¿vale? Y un deseo de pertenencia a un grupo donde se les valore y se les agrade, ¿no? Donde él diga, ala, qué bien lo estás haciendo, qué genial, yo te apoyo, me siento parte de tu grupo, etcétera. Y suelen actuar en anonimato y distancia emocional. Entonces, aquí hay algunos estudios sobre el tema de los haters, que es interesantísimo. Estos son algunos, hay muchos más. Y voy a poner un ejemplo para terminar, ¿vale? El ejemplo es ustedes búsquenlo en Twitter o en X, ¿verdad? Pongan Papa Francisco entre comillas en el buscador, más alguna de esas palabras, hereje, masón, comunista, no es papa. Van a encontrar un montonazo de
posts donde nos dicen que alguien le ha llamado hereje, masón, comunista o que no es papa. Estos son algunos ejemplos que tenemos muchísimos, ¿verdad? Y también tenemos memes que se han circulado, sobre todo este año pasado, con inteligencia artificial, donde se le ridiculiza, donde se le coloca como una persona desagradable y tal. Entonces, ¿qué hacer ante esta realidad? Con esto termino, ¿vale? Yo creo que tenemos que aprender de Francisco su autenticidad, su libertad interior que nace de la oración y el discernimiento, que no tener miedo, porque criterios basados en el Evangelio, es decir, nuestros criterios cuando están basados en el Evangelio y nacen de la oración y el discernimiento, no hay por qué tener miedo. Entonces, ¿cuáles son los criterios suyos evangélicos? Preocupación por los menos privilegiados, conexión con los diferentes, cercanía y proximidad. Luego, esa apertura a los periodistas, que las instituciones católicas muchas veces tienen miedo, ¿no? Un colegio católico, un hospital católico, tienen miedo a que los periodistas se acerquen y les entrevisten o les hagan un reportaje. Él no tiene miedo, da entrevistas en el avión. Y luego, el silencio ante los haters. Un silencio que no es del todo silencio. Calla en el momento en que ocurren, pero con el tiempo da la respuesta. Una respuesta tardía, tardía en el sentido positivo, meditada, orada. Voy a poner solo un ejemplo, y con esto ya sí que acabo, para que vean ustedes que esto es así. ¿Cómo reacciona él a los haters? ¿Vale? Estos son distintos posts donde llaman al Papa Francisco comunista. Aquí hay unos, aquí hay otros, hay muchísimos en las redes sociales donde le llaman comunista y le llaman comunista por recibir a personas que son de ideología comunista o por actividades como como la sensibilidad hacia el mundo de la pobreza, de la migración, etcétera. Le llaman comunista. Bien, pues posteriormente, en cuanto puede, en alguna de las entrevistas, dice, no soy comunista como dicen algunos. El Papa sigue el Evangelio. Y eso sale por todos lados. Entonces, esta es una estrategia muy interesante y yo creo que muy buena, muy positiva, porque no deja sin respuesta, pero no entra al trapo. Es decir, no contesta en el momento, pero contesta con el tiempo. Y eso creo que es muy positivo. Conclusiones que yo recojo es, primero, que los tiempos han cambiado y el papado también. Tenemos un papado más abierto, más cercano, más humano. Las temáticas tratadas de los últimos tres papas no son tan distintas, aunque algunos de sus enfoques sí lo son. Los avances tecnológicos han contribuido al cambio, especialmente todo lo relacionado con el mundo de Internet y de la inteligencia artificial. Lo que más detractores, en mi opinión, ha generado al Papa Francisco son tres cosas, ¿no? La cultura de escucha, eso de que todos, todos, todos. La inclusión, la escucha, la inclusión, que todo eso tiene que ver con la sinodalidad, y el ser un papa latinoamericano, que no es tan comprendido por el mundo europeo y el resto del mundo. Y luego, mucho que aprender del Papa Francisco, como hemos visto en una de las diapositivas anteriores. Bueno.